Ahí deberíamos estar grabando la clase. Antes de ver la guía de ejercicios en sí misma, quiero preguntarles si hay alguna duda que tengan ustedes que quieran aclarar, que quieran revisar algún tema previamente antes de empezar. Yo al menos no tengo nada, profe. Ya. Y el resto de los que están presentes en este minuto, tengo 5 presentes, 5 estudiantes presentes. Yo tampoco, profe. Ya, ok. Entonces vamos a echarle una mirada a algunos de los ejercicios estos de la guía. Más que hacerlos, voy a explicarlos cómo se hacen para que podamos entender qué nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces, veamos el ejercicio número 1, lo tengo aquí en la pantalla, espero que lo vean. Dice, ¿cuál ha de ser la frecuencia de una corriente alterna para que una autoinducción, cuyo coeficiente es de 8 henrios, presente una reactancia de 6000 ohms? ¿Ya? Esa es la pregunta. Esto lo que está haciendo es relacionar el valor de la reactancia con la frecuencia y con la inductancia. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí el cálculo se trata de poder determinar, como dice aquí, la frecuencia, pero básicamente lo que está relacionando a ver, no, esta es la que quería abrir, porque aquí, a ver, déjeme ver si puedo insertar una. No sé por qué no me deja entrar en una ecuación. Voy a abrir otro, es otro con este puedo trabajar. Aquí. Entonces, básicamente lo que nos piden, es la relación que nos están tratando de establecer aquí, es el valor, es esta, XL igual omega. ¿Ya? O lo que es lo mismo, como ya ustedes saben, 2pi FL. 2pi FL. ¿Por qué es esto? Porque fíjense que, como ya lo vimos en algunas clases anteriores, la reactancia inductiva está relacionada con la frecuencia y obviamente con la inductancia, más una constante que es el 2pi. Entonces, lo que aquí nos están pidiendo es esto, simplemente entender esta relación. Esta es la reactancia inductiva, en otras palabras, la entre comillas, resistencia que opone la bobina ahora al paso de una corriente alterna. ¿Ya? Y esta va a depender de la frecuencia. Y obviamente de su propia inductancia. ¿Ya? Entonces, simplemente de aquí podemos despejar el valor de la frecuencia para poder obtenerlo. Es decir, podemos hacer entonces que la frecuencia va a ser entonces XL dividido por 2πL. ¿No es cierto? Y ahí tenemos entonces el resultado. Ahí ustedes pueden calcular el resultado. Pero básicamente el concepto que está asociado es ese. O sea, relación entre inductancia y la reactancia inductiva, que son dos cosas totalmente distintas. Recordemos que la reactancia inductiva se mide en ohm, o sea, esto de aquí se mide en ohm, mientras que la inductancia, L, se mide en henrios. En henrios, o L que tal vez está aquí se mide en henrios. Cuidado con una cosa, la frecuencia, esta frecuencia F, la medimos en Hertz o Hz, o lo mismo en ciclos por segundo. O ciclos por segundo. Esa es la unidad de medida de la frecuencia. Y este omega, que en otras palabras es la velocidad angular o frecuencia angular, que también la podemos conocer, se mide en radianes partido por segundo. Entonces son cosas distintas. Radianes partido por segundo. Radianes partido por segundo, hertz o ciclos por segundo, en henrios la inductancia y la reactancia inductiva en ohm.
Por lo tanto, si despejamos de aquí, esta frecuencia va a estar dada en hertz o ciclos por segundo. Ok, ¿alguna consulta, alguna duda hasta ahí? Ustedes pueden calcular el valor, la respuesta estaría aquí, entiendo que esta respuesta está correcta, así que pueden hacer el cálculo y debiese darle ese valor. Sí, me dio el mismo valor, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna duda respecto de esto? De lo que les estaba explicando ahí. La segunda pregunta, y en otras palabras está preguntando cuál es el valor de la frecuencia que debe tener un condensador de 5 microfaradios para que presente la misma reactancia, los mismos 6.000 ohms. Entonces, en este otro caso, lo que nos están preguntando es cómo es la relación entonces entre XC y la frecuencia. ¿Y recuerdan cuál es esa relación? ¿Alguien me la podrá recordar? Era uno partido en lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Si no me equivoco. ¿Qué es lo mismo? 2pi por F por, bueno, en este caso la capacitancia. Exactamente. Perfecto. 2pi por la frecuencia y por la capacitancia. O lo que es lo mismo, 1 sobre omega C en este caso. Muy bien. No partido por omega C. Muy bien. Entonces, nuevamente, si ustedes despejan la frecuencia, entonces se puede obtener entonces con los datos de reactancia capacitiva, porque aquí nos están dando los mismos 6.000. Capacitancia, lo único que podemos decir aquí, aparte de lo que dijimos antes, que esta capacitancia aquí la medimos en faradios. ¿Ya? Faradios. Cuidado con eso porque aquí me habla de 5 microfaradios. ¿Ya? Entonces 5 microfaradios irían aquí. ¿Ya? O sea, 5, los micro, hay que expresarlo en los términos de 10 elevado a menos 6. Ya vamos a estar hablando de los microfaradios. ¿Ok? Y la frecuencia debiese ser de esta orden. La pregunta que uno podría hacerse, no sé si hicieron el cálculo, encontraron que uno era 119 y el otro era 5,3. Sí, el segundo me dio lo mismo también. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué si la reactancia inductiva, o sea, la reactancia tanto inductiva, XL, como capacitiva, es de 6.000, ¿por qué la frecuencia resulta ser de distinto valor? ¿Por qué no toma el mismo valor la frecuencia? ¿Por qué no reciben el mismo voltaje? ¿O no? Porque no se conoce la corriente. No, Entonces, ni la corriente ni el voltaje. ah, No son necesarios ni la corriente ni el voltaje. Porque fíjense ustedes que con las ecuaciones que pusimos ahí son suficientes. Entonces, Por la las pregunta características de cada elemento, ¿no? es las características de cada elemento. ¿A qué te refieres con eso de las características de cada elemento? El valor de la, ¿cómo se llama? De la inductancia y de la Porque capacitancia. pues la inductancia y la capacitancia son distintas. Claro, son distintas y además por la forma que está definido cada uno, la X sub L y la X sub C. Ya, eso es mejor, es más relevante que los valores que sean distintos. Es cierto que valores distintos obviamente me van a llevar a frecuencias distintas, pero más que eso, es la forma que tiene el cálculo tanto de la inductancia, perdón,
de la reactancia inductiva como de la reactancia capacitiva. Fíjense que en el primer caso, en el caso de la, lo tengo aquí. En el caso de la reactancia inductiva, el valor de la reactancia inductiva es directamente proporcional con la frecuencia. Eso significa que si la frecuencia aumenta, ¿qué pasaría con la reactancia inductiva? Aumenta. Entonces, si la frecuencia disminuye, obviamente manteniendo el mismo valor de la inductancia. Si la frecuencia disminuye, la reactancia inductiva va a disminuir, ¿no? Y es cosa de aquí, de Dios 119, poner 50 ciclos, por ejemplo, y el XL va a disminuir, ¿ya? O subir a 100, ese ejercicio ya lo hemos hecho. Por el contrario, en el caso de la capacitancia, cuando la frecuencia aumenta, ¿ya? Como aumenta, esto es inversamente proporcional cuando la frecuencia aumenta, entonces la reactancia disminuye. Y cuando la frecuencia baja, disminuye, esta reactancia capacitiva aumenta. Entonces, por eso es que a pesar de tener el mismo valor, ¿ya? Los dos, la frecuencia al cual se obtiene ese mismo valor es distinto, porque tienen distintos, las formas de trabajar son distintas, ¿ya? ¿Cuál sería la única condición en que estos valores son iguales y la frecuencia sería la misma? ¿Habrá algún caso así o no? Pensándolo de esa manera. Repito la pregunta, ¿habrá algún caso en el cual la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva toman el mismo valor y además la frecuencia es la misma? O sea, este valor es igual a este valor, pero además las frecuencias son iguales. Mira, está buena esa pregunta, me gustó esa pregunta. Igual fue una prueba. Yo creo que puede ser, habría que evaluarlo. Ya. Habría que evaluarlo. Si alguien tiene alguna otra opinión. Ya, no estoy diciendo que sean los 6.000 ohms aquí en este caso. Yo digo que van a llegar a ser iguales. ¿Ya? Y se cumple la condición de que estos dos son iguales y además que las frecuencias son iguales. No, la frecuencia es la misma. Les voy a hacer un grafiquito a ver si les induzco la respuesta, porque la respuesta es bastante sencilla, pero no se las quiero dar. Recuerden, este gráfico RX, es decir, aquí tengo la resistencia y aquí tengo las reactancias, ¿no? Reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice que, ¿qué le estoy preguntando yo? Le estoy preguntando que la reactancia inductiva, supongamos, ese es el valor de la reactancia inductiva, y la reactancia capacitiva, que es ese valor, son exactamente iguales, ¿ya? Ese valor y ese valor son iguales. Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Ya? ¿Será posible eso, que se obtenga eso y que la frecuencia a la cual se obtenga sea la misma para los dos casos? O sea, estoy extrapolando el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, que el XL y el XC sean iguales, eso es lo que estoy preguntando. Entonces, en otras palabras, si XL igual a XC, ¿será posible XL por XC a una determinada frecuencia? ¿Será posible eso? Bueno, les voy a dar la respuesta entonces. La respuesta es sí, sí es posible. Es posible. ¿Y cómo se llama el fenómeno que ocurre cuando XL igual a XC? ¿Recuerdan cómo se llama ese fenómeno? ¿Qué nombre le pusimos? Era resonancia, ¿no? Resonancia, muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando entramos en resonancia,
resonancia. Cuando entramos en resonancia, XL y XC toman el mismo valor. Y podemos calcular la frecuencia. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo calculamos la frecuencia? F0, dijimos que era igual a 1 dividido por 2 pi raíz cuadrada de L y C. Entonces ustedes podrían calcular cuál es la frecuencia de resonancia en este caso. Bueno, ¿cuánto? Sí. Ah, sí, sí, está bien. ¿Cuál será la frecuencia de resonancia en este caso? ¿Alguien me puede dar el dato? Calculemos. Uno dividido por 2 pi por la raíz cuadrada de L, que vale 8, por C, que vale 5 micro. 5 por 10 elevado a menos 6. Me da 25,1646 Hz. 25,16. Perfecto, 25,1646. Entonces, fíjense, hagan lo siguiente, calculen la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva con los 25,1646 Hz. ¿Qué debiese ocurrir? 25,1646. ¿Qué debiese ocurrir si en vez de... Porque aquí nos preguntaban la frecuencia. Entonces ahora ya sabemos la frecuencia, 25,1646, esta es la frecuencia. 0. Entonces, ¿cuál será la reactancia inductiva para esta frecuencia y 8 Hz, 8 Henry, y para esta frecuencia y 5 microfarads? ¿Cuál será la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva? O sea, ¿cuánto vale el XL? ¿Y cuánto vale el XC? Hay que ver lo que dice aquí. Esto es lo que está ahí. Entonces 25,1646 lo multiplico por 2 pi por, no, por 2 pi por 2 pi f por L por los 8. Me resulta ser 1264,91. 1264, 1264 o 94. 64,94. Vamos. ¿Y cuál debería ser la reactancia capacitiva? Debería dar lo mismo. Debería darlo. O muy cerca. Exactamente, claro. Entonces para volver a la frecuencia original, voy a multiplicarlo por, no, lo tengo que dividir por 2 pi y por 8. Voy a dividir por 8. Y eso es 2 pi f. Entonces voy a tener 1 dividido por la respuesta. Eso es los pi f y lo multiplico por la capacitancia, que son los 5 micros.
qué le puse? Parece que me equivoqué. Ah, no, fue en el otro caso. Por eso, por los 5 micros. Por 5 micros. 5 por 10 menos 6. Si estoy en lo correcto, omega C. 1264,90. Perfecto. Vamos también. O sea, se cumplen las condiciones. La única ocasión en la cual la frecuencia hace que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva sean iguales es a lo que denominamos la frecuencia de resonancia. Perfecto. O sea, le hemos sacado otro, hemos aprovechado el ejercicio con otro elemento más. Pero básicamente el sentido de este ejercicio es poder establecer las relaciones XL y XC. Cómo se calculan el XL y el XC. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Ya, parece que no. Ninguna, profe. Yo no, profe. Ya, perfecto. Veamos el segundo caso. Dice, calcula la reactancia inductiva y la impedancia de una bobina cuyo coeficiente de inducción vale 1,2 henrios y cuya resistencia óhmica es de 100 ohm cuando por dicha bobina circula una corriente alterna cuya pulsación es de 125 ciclos por segundo o 125 Hz. Y después viene una segunda pregunta. Entonces aquí lo que nos están pidiendo, fíjense que aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que nos dicen que tenemos una bobina, ¿no? Es decir, tenemos esto. Aquí, creo que tengo que hacer un poquito más grueso para lo que quiero hacer después. Ahí, tengo una bobina. ¿Ya? Pero me dicen que esta bobina tiene una inductancia, que sería los 1,2, pero me dice que también tiene una resistencia de 100 ohms. ¿Cómo será posible eso? Bueno, eso es posible porque todas las bobinas están hechas por un conductor. ¿Ya? Aquí esto es un conductor que va a hacer esto. Esto que se va a enrollar, estoy tratando de... Ahí voy a tener el conductor. ¿Ya? Y todo conductor, por el hecho de tener una sección, una sección transversal que le vamos a llamar A, y por el hecho de tener una longitud L, ¿ya? Para distinguirla de la inductancia, ¿ya? Este es el conductor, tiene una longitud y una inductancia. Todo conductor, por el solo hecho de tener una sección transversal y una longitud, tiene una resistencia, ¿ya? Y la resistencia, y esto es para conocimiento general nomás de usted, depende de la resistividad del material, que es un valor propio de cada uno de los materiales, por el valor de la longitud y dividido por la sección transversal. Eso significa que mientras más largo sea el conductor, más resistencia tengo. Y mientras más delgado sea el conductor, más resistencia tengo. Entonces, la única forma que un conductor no tenga resistencia, cuya resistencia sea cero, es que tenga una sección muy, muy grande, gigantesca, o bien una longitud cero. Esas serían las dos condiciones. Pero una bobina, como es un conductor enrollado sobre un núcleo de fierro en general, entonces ya con el solo hecho de dar una vuelta tenemos una cierta longitud y por el hecho de usar algún tipo de conductor tenemos una sección, por lo tanto hay un valor de resistencia. ¿Ya? Eso es lo que sucede en la realidad. En la realidad las bobinas no son puras, no son solo bobinas, sino que también tienen resistencia por lo que les acabo de explicar. Lo que pasa es que lo que hicimos nosotros en la teoría, y lo que se hace normalmente en la teoría, es que cuando armamos un circuito, decimos que hay una resistencia, entonces toda la resistencia la concentramos aquí, ¿ya? Y decimos que además hay una bobina ideal, y en esta bobina concentramos solo el L, decimos que aquí no hay resistencia. Eso no es tan real porque el valor de esta resistencia la concentramos acá. Entonces hacemos esa diferencia teórica
es la que hacemos, y por esa razón aquí me hablan solo de una bobina. Solo de una bobina que tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Por lo tanto, lo que me están diciendo aquí es que desde el punto de vista absolutamente teórico, yo tengo en esta bobina, se comporta como si fuese un circuito resistivo inductivo, porque tengo un valor de resistencia y como tengo un valor de inductancia y me dicen la frecuencia, entonces puedo saber cuánto vale el XL. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el XL aquí? ¿Cómo calculamos el XL? Ya hicimos el cálculo, ¿no es cierto? La fórmula ya la sabemos, 2pi f y por L. ¿Cuánto será ese cálculo? ¿Tiene una calculadora a mano, me imagino? Me da 942,4778 Ya, ohms, ¿cierto? ohm. Sí, es este resultado Ya. que está aquí entonces. Ok. Y entonces ahora también podemos calcular la impedancia, porque me piden calcular la reactancia inductiva, ya la tenemos, y me piden calcular la impedancia. Entonces, ¿cuánto será Z ahora? A mí me dio 947,76, ¿Ya? 83,9 grados. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se obtuvo esos datos? ¿Cómo se obtuvieron esos resultados? Son la raíz de la resistencia al cuadrado más la XL al cuadrado. ¿Ya? Y el ángulo fue por el arco tangente de XL dividido en R. Ya. Perfecto. Muy bien. Perfecto está eso. Eso, ¿no es cierto? Pero hay una forma incluso más fácil todavía. Fíjense, y creo que se las comenté en alguna oportunidad, si no, lo vamos a comentar de nuevo. El Z es la composición de la resistencia, y como aquí están en serie, más la reactancia inductiva, que es un imaginario. ¿Ya? Si ustedes recuerdan el dibujo que nosotros hicimos del diagrama RX, ¿se acuerdan del diagrama RX? Entonces, en el eje real yo pongo el valor de la resistencia, en el eje imaginario pongo el valor de la reactancia inductiva. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces yo debiese sumar estos dos y voy a tener aquí Z. Y no solamente voy a tener Z, sino que además voy a tener un ángulo. ¿Recuerdan eso? Y esto está compuesto entonces por el real, que es dado por la resistencia, más J, el XL, que es el imaginario. ¿Ya? Entonces, si yo tomo los valores y voy a la calculadora, tengo que encenderla y le digo que esté en complejo para que me pueda hacer el cálculo. Cuidado, la calculadora en complejo y en grado. ¿Ya? Voy a mostrarles aquí la pantalla grande, ahí está para que la vean bien. Entonces yo puedo colocar aquí los 100, porque 100 vale, en este minuto tiene el valor de la resistencia, 100 más la parte imaginaria, que son los 942.4778, que ese es el dato que... Y esta es la parte imaginaria, entonces para poder indicárselo a la calculadora le digo Shift I, de esta imaginaria. ¿Ya? Y entonces ahora este valor lo puedo pasar ahora a polar, R con un ángulo. Entonces me dice 947.7681, el dato que ustedes me dieron, y le pongo Shift igual y tengo el ángulo.
83.9. Bien, solamente teniendo la impedancia primero en términos, ¿cómo se llama?, rectangulares, y lo paso después a polar, y debo tener los mismos valores que se calculan usando la raíz cuadrada y el arco coseno, y el arco tangente. Que es la misma forma. Para mí es más rápido pasar esto de rectangular a polar. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Bien, está calculado entonces el valor de la impedancia en el primer caso. ¿Qué pasa si la resistencia aumenta a 1000 ohms? Recuerden, teníamos 100, pero ahora lo estamos aumentando a 1000. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debiese pasar? ¿Qué debiese pasar con la impedancia? ¿Qué debiese pasar con el ángulo? Hagamos un análisis primero. ¿O cómo puedo hacer ese análisis? El ángulo debería disminuir, ¿no? Ya, el ángulo debería disminuir. ¿Por qué disminuye el ángulo? Porque... No, creo que no. Me confundí ahora, dame un segundo. Ya, ok. Disminuye porque la resistencia está en el denominador del arco tangente. Ya, ok, sí, 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 ese es un Sí, buen sí, sí. argumento. Pero hay otro Le argumento, encuentro razón al compañero. sí, pero hay otro argumento que es más visual. Hay otro argumento que es más visual. Y eso se relaciona con el diagrama fasorial. Recuerden que aquí está R y aquí está XL. Entonces, fíjense que aquí teníamos un valor de XL, los 942. Lo voy a dibujar aquí con otro color. Ya, con este color. Entonces, supongamos que XL llega hasta por ahí. Que ese sea mi valor de XL. ¿Ya? E inicialmente yo tenía un R por aquí. ¿Ya? Ese era mi R. Este es mi R, pongámosle el R1. Este es el R de 100. Este valor de aquí. Ese valor. Entonces, dado esas condiciones y que esto era 950, redondeémoslo por ahí, ¿ya? Yo tenía entonces aquí un ángulo de ese tamaño, que correspondería a los 83,9 grados. ¿De acuerdo? Pero resulta que ahora me dijeron, ¿y qué pasa si aumentamos el valor de la resistencia a 1000? O sea, 10 veces el valor inicial. Entonces, este en vez de estar hasta aquí, yo tengo este que supongamos que llegue por aquí. Supongamos que eso sea 10 veces. Pero el valor de la reactancia inductiva no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque no cambió la frecuencia y obviamente no cambia el valor de la inductancia, el L. Entonces se mantiene eso y resulta que ahora la suma va a ser para acá, ahí. Y entonces el ángulo claramente, fíjense, pasó de un ángulo tremendamente grande a un ángulo que es bastante más pequeño. ¿Ya? ¿Cuánto más pequeño? Habría que calcularlo. Bueno, de hecho aquí está calculado, pero si yo miro en los valores, este son 950, ¿ya? Si esto yo lo hubiese hecho medianamente escala, si estos son 950 y estos son 1000, ¿ya? Son casi lo mismo, son muy similares, un poquito más grande, debe estar por aquí en rigor, si es que estos son los 950, los 1000 deben estar muy por aquí. Entonces fíjense que los valores son relativamente similares, en la nueva resistencia un poquito mayor, por lo tanto el ángulo debe estar del orden de los 45 grados, sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Ya? Y es lo que aparece aquí, 43,3 grados.
Ya, no sé si queda claro el análisis. Saquémosle un poco más de provecho al circuito, al ejercicio. ¿Qué pasa si aumentamos la frecuencia a 500 Hz? ¿Qué debiese pasar? ¿Qué debiésemos? Mantengamos la resistencia en 100 ohms. Voy a dibujar de nuevo el diagrama Fasori. ¿Qué pasa si aumentamos la frecuencia a, ¿cuánto dije? 500. Entonces, ¿cómo sería el razonamiento? Entonces, supongamos que aquí tenemos la resistencia en 100, aquí es 100, R en 100, esto es R para allá, y esto para arriba es XL. Supongamos que con la frecuencia inicial estamos en 900 por aquí. Supongamos que esa sea la frecuencia inicial, a la frecuencia inicial. Se cuadruplica la reactancia inductiva. Ya. ¿Y qué pasa con el ángulo de la impedancia? Tú me dices que va por ahí arriba, así, una cosa así. Claro, si se mantiene en 100, lo otro debería ser muy, muy grande, Correcto. El ángulo tendría que tender a cerca los de 90. 90. Claro. Exactamente. Perfecto. Esto va a seguir subiendo ahí para arriba. Una cosa por aquí. Supongamos que ahí no es exactamente, pero se entiende la idea, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Eh, por lo tanto, si aumentamos mucho la frecuencia, el ángulo va a aumentar por el solo hecho de que la reactancia inductiva aumenta, pero la resistencia no cambia. ¿No? ¿Por qué no cambia la resistencia? Porque la resistencia no depende de la frecuencia. En cambio, la reactancia inductiva sí depende de la frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia la bajamos a 10 ciclos? 10 ciclos por segundo. Fíjense El que si ángulo la me da 37, 37. ¿Y por qué razón 37? porque es más pequeño la reactancia inductiva. Perfecto, la reactancia inductiva queda no sé si se alcanza a notar ahí, pero sí, muy poco claro el color que elegí. Este va a quedar aquí la reactancia inductiva, ¿no es cierto? La reactancia inductiva va a ser pequeñito y entonces el ángulo va a estar ahí. En el otro caso, en el caso original, ahí, y en el otro caso, casi 90 grados para arriba. Muy bien. Entonces, fíjense que dependiendo de la frecuencia y dependiendo de los valores, en este caso de la reactancia, la reactancia inductiva y la resistencia, va a ser el ángulo que va a tener el circuito. Ok, ya vimos lo que estaba pasando con esto, aumentamos la resistencia o aumentamos la frecuencia o disminuimos la frecuencia. Bien, ¿alguna duda en este caso? Es bastante sencillo esto. Nuevamente tenemos aquí la relación entre XL igual 2πfL, ¿ya? Y el cálculo de la impedancia.
Veamos el tercer ejercicio. A este le podemos sacar harto provecho. Dice un ejercicio, perdón, un circuito de corriente, estaba leyendo. Un circuito de corriente alterna en serie se encuentra integrado por una resistencia de 20 ohms, una bobina de medio henrio de autoinducción y un condensador de 10 microfarads. Se conecta a una fuente de energía de fuerza electromotriz eficaz de 220 volts y 50 Hz de frecuencia. Nos piden determinar la intensidad eficaz, la impedancia del circuito y la diferencia potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Con esto nos podemos pasear harto en varias cosas de la materia. Entonces, veamos, ¿qué tenemos? Primero, hagamos el dibujo. ¿Sí? Lo que tenemos, nos dicen aquí que es un circuito de serie, una resistencia. Ya, ahí tenemos una resistencia. Una bobina. Una bobina. Y un condensador. Y todo esto está conectado aquí con una fuente. Una fuente de voltaje de 220 volts y 50 Hz. Una fuente de corriente alterna. Ahí. Profe, Dígame. ¿eso es voltaje eficaz significa efectivo? Claro, eficaz o efectivo RMS es lo mismo. Ya, ya, ok. O sea, es como, ya está partido en raíz de 2, quiero decir. Exactamente. Exactamente. Y está dividido por la raíz de 2. ¿Ya? Y esto es el circuito que tenemos. Bien, entonces, ¿qué podríamos calcular primero de estas tres cosas que nos piden? ¿Qué sería conveniente calcular primero? La impedancia quizás. ¿Ya? La impedancia. Ok, ¿cómo calculamos la impedancia? Hay que calcular las reactancias inductiva y capacitiva primero. Ya, perfecto. Entonces, XL y XC. Eso es lo primero que hay que calcular. Muy bien. Ustedes díganme qué valores llegan con eso, con ese cálculo. Voy a hacer el cálculo aquí. XL me dio 157.08. 157,08, ¿ya? XC 318.309. 300, perdón, 18, 300, 318. 318, 309. 209, algo así. ¿Eso entiendo? 309. Ah, perdón, 309, ya. Estos son ohm y estos son ohm. Ya, para aclararlo mejor, este J
y este es menos J. ¿Ya? ¿Por qué uno es J y el otro menos J? Porque si volvemos al diagrama de RX, si volvemos al diagrama de RX, en este eje va a estar R por el lado positivo, imaginario positivo está el XL, y por el imaginario negativo está el XC. ¿Ya? Por eso este es más J, el XL es más J y el XC es menos J. Entonces ahora nos interesa calcular el Z. A ver, quiero ver más detalle. Dice medio hertz, entonces 2 pi por 50 y por 0.5. 157,08, perfecto. Y en el otro caso, 1 dividido por 2 pi por 50 y por, este que me cuenta que es 10 microfarads. Y por 10, 6. 218, 309, 31 dijimos. Muy bien, 331 lo voy a echar ahí, por tanto, como 31. Muy bien. ¿Cuánto será la impedancia? Fíjense, la impedancia, aquí la podemos calcular muy fácilmente. La impedancia igual a R más J XL menos J XC, donde R vale 20. Así vamos a tener aquí 20 más 100, colocarlo aquí, 157,08 menos 318,31. Estos ambos son imaginarios. Antes de hacer cualquier cálculo, 31. Antes de hacer cualquier cálculo, ¿el ángulo saldrá positivo o negativo? ¿Qué piensan? Negativo, Negativo. ¿Por qué? porque es capacitivo, es más grande la reactancia capacitiva. Perfecto. Entonces, si lo pasamos a rectangular, a polar 162, entonces voy a tener 162,47. Voy a usar dos decimales nomás por ahora, 47. No sé si les llegaron ese mismo valor. Y el ángulo es de menos 83 grados. Tremendo ángulo. Menos 83 grados. Wow. Y esto es onda. A ver, me voy a salir un poco del ejercicio en sí mismo y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Habrá que corregir el factor de potencia? ¿Cómo será el factor de potencia de este circuito? Así con esos datos. Me parece que tenía que ser menor que 25 o 21, ¿no? El ángulo. Sí, 21,56 exactamente. Pero eso es como en valor absoluto. Sí, claro. Claro, entonces habría que corregirlo. Claro, está pésimo el factor de potencia y además es capacitivo.
además es capacitivo, o sea, tendríamos que colocarle inductancias para poder mejorar este factor de potencia. Si le agregamos capacitancia, lo hacemos más capacitivo todavía. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál será la relación entre el voltaje y la corriente? ¿Quién adelanta a quién? ¿O quién atrasa a quién? ¿Sería la corriente adelanta al voltaje? Muy bien. Porque el Veamos si ángulo era es. el mismo, ¿cierto? Perdón, el El ángulo. ángulo era el mismo. Claro, el ángulo son los 83 grados. Entonces la corriente adelanta el voltaje. ¿Eso será posible de verificarlo con los datos? De que la corriente adelanta el voltaje. Calcule la corriente. Entonces la corriente va a ser igual en este caso al voltaje dividido por la impedancia. Del de Ohm nomás. Voltaje 220. No me dice nada del ángulo del voltaje, ¿se fijan? Entonces voy a asumir ángulo de cero, ¿no? Dividido por los 162,47. Ángulo de menos 83. Y eso es igual a 220 dividido por 162,47. 162,47. Un poquito más de 1,35. 1,35, ángulo de 83 grados. Esto es amperes. Ya les dio ese resultado en la corriente, ¿no es cierto? Sí, sería menos 83 o... No, más 83. Ah, tiene razón porque la corriente va antes, ¿sí?
Claro, ¿no? Y además al hacer la diferencia, 0 menos menos 83. Acuérdense que al dividir, complejos en su forma polar, en la división se restan los ángulos. Entonces 0 menos menos 83. En este caso. Entonces, tenemos. Y fíjense que si nosotros hiciéramos el dibujo del diagrama fasorial, ¿ya? Lo voy a hacer aquí. Aquí voy a tener que en el voltaje debiese colocarlo yo aquí en 0 grados. O sea, aquí voy a tener el voltaje. ¿No es cierto? Aquí este sería el voltaje. Y la corriente debiese ser aquí 1.35 ángulo 83 grados. O sea, la corriente va a estar una cosa por aquí. La corriente va a estar una cosa por aquí. Chuta, no puedo hacer un dibujo. Ahí, ya una cosa ahí. Ya, y ahí estaría el otro. Supongamos que estos son 83 grados. Ya, esta sería la corriente. Fíjense, entonces tengo aquí esto, son los 83 grados. Y obviamente, tal como ustedes decían, la corriente adelanta el voltaje. Si yo pusiera la corriente en el eje real, aquí pongo la corriente, entonces el voltaje estaría trazando aquí los 83 grados. Aquí tendría el voltaje. Aquí tendría los 83 grados, pero es lo mismo. Es lo mismo. Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Yo no, profe. Ya. La tercera parte, entonces. La tercera parte que nos dice aquí. La diferencia potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Bueno, esto dicho en palabras más sencillas, tal vez. Está un poco. Es correspondiente al lenguaje. Y voy a ocupar este mismo rojo también. Entonces, lo que tenemos aquí entonces es una corriente que está circulando ahí, ¿no es cierto? Una corriente que está circulando por aquí. Y entonces esta corriente al circular por cada uno de los elementos genera un voltaje en la resistencia, un voltaje en la bobina y un voltaje en el condensador. ¿Ya? Entonces aquí 135 ángulos de 83 grados. Eso es lo que me interesa. 135 ángulos de 83, 135 ángulos de 83 grados. Entonces, ¿cómo podemos calcular estos voltajes? Bueno, el voltaje en la resistencia, según la, perdón, según la ley de Ohm, es I por R. ¿No es cierto? Ese es el voltaje de la resistencia. El voltaje en la bobina, según la ley de Ohm, es I por XL. ¿No es cierto? Voltaje en el condensador, según la ley de Ohm también, es I por XC. Entonces, yo podría aquí hacerlo de dos formas, este análisis, este cálculo, y la conclusión debe ser la misma, no puede ser distinta a la conclusión a la que voy a llegar. ¿Ya? Y esto, fíjense que lo que sucede es lo siguiente. Una de las primeras formas es que yo use solamente el valor de la corriente, el módulo de la corriente, por eso la dejé aquí, los 135, ¿ya? Y el resto de los valores los tomen con el ángulo que corresponde. Es decir, la corriente aquí sea 1,35, 1,35 multiplicado por la resistencia que vale 20.
que es real, y esto me va a dar aquí un número, ¿no es cierto? 2 por 5, 10, 2 por 3, 6, 1, 7, 2 por 1, 27, algo así, 27 volts. Después, en el caso de de voltaje de la inductancia, voy a tener 1.35 por, borré el valor de la inductancia. ¿Qué valor me dijeron que tenía la inductancia? 140 y algo me parece que era. El XL valía 157,0796. 157,08, dejémoslo ahí, en 0,8, pero como este es J, yo puedo colocarle, le puedo poner aquí J, recuerden que es imaginario, o bien le pongo aquí 90 grados. 90 grados. Entonces, fíjense que yo hago el producto aquí, 157 por 1,35, el valor que resulte, y este voltaje va a estar a 90 grados, ¿ya? Respecto del voltaje de la resistencia, que eso es lo que me está diciendo esto, ¿ya? Y esto producto que el XL tiene ese ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y en el caso de, quiero cuánto es 1.35, 1.35 por los 157. 157.08, dejémoslo ahí para 212,1. 212,1, y esto sería ángulo de 90 grados. Este sería el fasor de la corriente, de este voltaje, ¿no? Del voltaje en la inductancia. Y el voltaje en la capacitancia, siguiendo el mismo orden, serían los 1,35 multiplicado por el valor de la capacitancia, era 300 y tanto, me habían dicho. Era 318,31. 318,31. Y este tiene ángulo de menos 90, porque es menos J, ¿no es cierto? Entonces, al hacer el producto, 1.35 por ahora los 318,31, me resultan 429. 429, y algo, 72, y este tiene ángulo de menos 90. Menos 90 grados por. Fíjense que aquí lo que he hecho es que he utilizado solamente el módulo de la corriente y no el ángulo. ¿Ya? ¿Alguien puede decir, ¿estará bien eso? Sí, está bien. Fíjense que voy a dibujar el diagrama fasorial. ¿Ya? En el diagrama fasorial, el resultado que yo debo tener es que la corriente y el voltaje total, ¿ya? La corriente y el voltaje total deben estar, ¿cómo se llama? Desfasados en los 83 grados que están aquí. Eso es lo que debiese resultar. Veamos si es cierto. Entonces, fíjense que aquí la corriente, yo estoy diciendo, que, en otras palabras, que esta corriente tiene ángulo cero, porque al no considerar su ángulo, estoy indicando en otras palabras que esto sería 1.35 ángulo cero en cada uno de los casos. Entonces voy a hacer el diagrama fasorial aquí. Entonces, tengo ahí los ejes. Entonces voy a colocar la corriente con este color. ¿Ya? La corriente estaría aquí, esta sería mi corriente. Y los voltajes, entonces voy a partir con el voltaje de la resistencia. Fíjense que el voltaje de la resistencia en este caso resultó ser de 27 volts, ángulo cero, porque ambos tenían ángulo cero. Entonces voy a tener aquí los 27 volts, una cosa por ahí chiquitita.
Este sería el B sub R. Y voy a tratar de hacerlo medianamente a escala. El voltaje de la bobina serían 212,1, ángulo de 90. Coloquemos nuestro color, 212. Va a estar por acá. Una cosa así. Ya, este va a ser el B sub L. Y el B sub C dice que es 429. O sea, el B sub C va a estar por acá abajo. Y va a ser súper grande. Ya, una cosa así. Este sería el B sub C. En otras palabras, es negativo, ¿no es cierto? Entonces, si yo resto B sub L con B sub C, o sea, si yo ahora sumo los tres fasores, ¿ya? Si sumo B sub R más B sub L más B sub C para obtener B total, ¿ya? Recuerden que la suma de esto me dice dar B total. Entonces, tomo este vector B sub L, lo copio aquí a continuación y voy a tener más menos por aquí, aproximadamente. Ahí más o menos. Esto va a ser BL menos B sub C, una cosa así. ¿Ya? Algo así. Y este es B sub R. Entonces B sub L menos B sub C más B sub R, voy a tener aquí. Y este va a ser mi valor de voltaje total. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo tiene que valer 83 grados. En este caso menos 83 aparecería. ¿De dónde saco eso? Miren, voy a hacer la suma entonces con la calculadora. Entonces pongo los 27, que en otras palabras 27 ángulo de 0. 27 ángulo de 0 más los 212,1, 212.1 con el ángulo 90, con el ángulo de 90, más, no, perdón, menos los 429.72 con el ángulo de menos 90. Ángulo de menos 90. Ahí tengo la suma de los tres fasores. Entonces eso me dice que es 27, 261,82. ¿Y por qué más? Me equivoqué aquí, debe haber puesto más nomás, no menos. Estoy colocando dos veces menos. Esto es más, no. Más porque el ángulo, aquí tengo, y está representado la diferencia. Entonces, de nuevo, esto es igual 27 y 162,38. 27, 212.1, ángulo 90, más 49, 429 que tengo, tremendo error. Por eso es que me está dando 429. Aceptamos un 12. 429.72 ángulo menos 90. Ahora sí. 27 y menos 217.72. Ok. Entonces, lo paso a rectangular. Perdón, a polar. 219. Aproximadamente 219. B total igual 219 y fracción. Pero lo que me interesa aquí es el ángulo. Y el ángulo 83 grados. Menos 83. Fíjense que en el ángulo, que era el ángulo de la impedancia, menos 83. O sea, este ángulo de aquí, menos 83, que era el que habíamos presupuestado. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que hicimos aquí, al calcular la corriente de esta manera, sin ángulo, hemos hecho este diagrama fasorial. Estamos hablando de esta cosa. Fíjense, la corriente entonces sigue adelantando el voltaje.
¿ya? Corriente y adelanta el voltaje. Ahora, la otra forma, perdón, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí? Ninguna. Ya, la otra forma de hacerlo es la siguiente. Voy a borrar esto es tomar en consideración la corriente con su ángulo. ¿Ya? La corriente con su ángulo. Para no escribir tanto, voy a borrar aquí, ¿no? O sea, este valor, 135 ángulo 83, y lo multiplicamos por los valores de R, de L y de C. Entonces, en otras palabras, yo tendría que tener aquí 1,35 con el ángulo de 83 multiplicado por los 20, que son ángulos cero, en otras palabras. ¿Ya? Entonces voy a tener 20 por 1,35, que serían entonces los 27 aproximadamente, con el ángulo aquí de 83 grados. Este sería el voltaje, entonces ahora en la resistencia. Fíjense que ahora la resistencia no está en ángulo cero. Después el voltaje en la bobina lo puedo calcular con los 1,35 ángulo de 83 y lo multiplico por los 157,09 ángulo de 90 grados. ¿Qué va a cambiar respecto al caso anterior? El ángulo, ¿no es cierto? Porque ahora voy a tener 83 más 90. Voy a tener aquí 173 grados. 173 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Y en el caso de la capacitancia, el voltaje en el condensador voy a tener 1,35 con el ángulo de 83. Entonces, el producto es lo mismo, 429, pero la diferencia angular, 83 menos 90, eso es menos 7. Menos 7 grados. Ya, eso entonces es la otra forma. Entonces, si ahora yo grafico hago este diagrama fasorial, entonces lo voy a intentar hacer aquí. Por aquí. Entonces, fíjense, primero voy a dibujar la corriente, 1,35 ángulo 83 grados. Eso es lo primero que tengo que dibujar. Voy a dibujar la corriente, supongamos que la corriente está por ahí. ¿Ya? Esa es la corriente. Y ahora voy a ir dibujando los voltajes. Primero, el voltaje de la resistencia, que me dijo que era 27 ángulos de 83. Fíjense que es el mismo ángulo de la corriente. ¿Ya? Y eso concuerda porque siempre hemos dicho que el voltaje y la corriente en una resistencia van en fase. O sea, voy a tener aquí algo así. Supongamos que una cosa así. Este es el voltaje de la resistencia. Ya, supongamos que eso sean 27. Tal vez está muy grande, de hecho, pero no importa. Luego el voltaje de la bobina me dice que son 212 ángulos de 173. O sea, vamos a tener aquí, fíjense que aquí yo debo tirar aquí una línea, tal vez el desfase angular. Aquí debemos tener 90 grados. Pero si yo, aquí no hay 7 grados, 83 más 7 son 90, pero aquí deben haber 7 grados. Y este voltaje, este sería el voltaje de la bobina. Muy allá. Y después voy a tener los 429,72 ángulos de menos 7. Supongamos que sigo esta línea para abajo. Pero esta es 400, es por acá. Este va a ser B sub C. Y vamos a entender que aquí tengo menos 7 grados. No parecen, pero debiese ser así. ¿Y por qué menos 7? Porque entre la corriente y este voltaje también debo tener aquí 90 grados. Entonces, si ahora tomo estos tres fasores y los sumo, ¿ya? Voy a tomar B sub L y lo voy a, digamos, devolver para acá. Supongamos que me queden más o menos por aquí.
por ahí. Aquí voy a tener B sub L menos B sub C. Si esto tuviese escala, ¿ya? Perfectamente escala, entonces yo después debiese aquí sumarlo, ¿ya? Debe sumar esto con este voltaje, ¿ya? Entonces esto lo traslado para acá, debe ser más o menos ahí, ¿ya? Y la suma, no me da exacto, y la suma, ahí, esto debe ser el voltaje total, ¿ya? No está muy bien hecho el dibujo porque no está todo a escala, pero fíjense lo que va a resultar. Si nosotros hacemos la suma de estos valores, tal cual, como son, entonces voy a hacer aquí la suma. Entonces tengo 27, ángulo de 83 primero, ángulo 27, ángulo de 83, más los 212.1 con el ángulo de shift ángulo, es decir, con el ángulo de 173 grados, 173, y más los 429.72 con el ángulo de menos 429.72 con el ángulo de menos 7. Fíjense, me da 219 real y me da 0,27 imaginario. Entonces, si eso yo lo paso a rectangular, a polar, 219 y fracción con un ángulo prácticamente de 0. ¿Ya? Y en rigor, si no hago mucha diferencia, si hago que esta aproximación las disminuyo, es decir, utilizo valores mucho más exactos, yo debiese tener aquí 220 ángulos de 0, o sea, perfectamente aquí en la línea. ¿Por qué eso? Porque yo partí con 220 ángulos de 0. ¿Ya? Pero lo importante es que, fíjense que aquí tengo 220 ángulos de 0, aquí, y esta es la corriente. ¿Cuál es el desfase angular entre la corriente y el voltaje, que sería el voltaje total? Ese ángulo. Y ese es el ángulo de la corriente. O sea, en otras palabras, tengo un desfase angular, aquí tengo 83 grados. ¿Bien? Concuerda con esto. Y el voltaje va en atraso respecto a la corriente. Aquí tengo los 83 grados y el voltaje va en atraso respecto a la corriente. ¿Ya? Es decir, independientemente de si yo ocupo o no ocupe el ángulo de la corriente, el desfase angular entre voltaje y corriente sigue siendo el mismo. O sea, debe seguir siendo el mismo. No puede cambiar. ¿Ya? Eso. Consultas. No sé si se entendió lo que les quise explicar. Sí, profe, yo lo entendí al menos. Ya, perfecto. ¿Y el resto? ¿Me pueden enviar un Igual. mensaje? Ya, perfecto. Ok. Eh, Fíjense que lo otro que podemos hacer aquí, obviamente, si estos valores son mucho más precisos, ya, aquí estamos haciendo unos redondeos un tanto groseros, yo podría aquí preguntar, ¿se cumple o no se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito? ¿Se cumplirá o no se cumplirá la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito? Estoy haciendo una extensión del ejercicio, ¿no es cierto? Y el ejercicio ya lo resolvimos por completo. Pero la pregunta es, ¿se cumplirá o no se cumplirá la ley de voltajes en este circuito? ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que se van sumando, creo, ¿no? Claro. La ley de voltaje la voy a escribir aquí, por eso estoy borrando. No hay que borrar los valores, pero ustedes lo pueden comprobar. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a 0. En un circuito cerrado tiene que ser igual a 0.
¿no es cierto? Y lo otro que nosotros ya sabemos, es que la corriente por donde entra polariza positivo. O sea, este sería positivo, aquí estaría el voltaje positivo del B sub L, y aquí arriba estaría positivo el voltaje de B sub C. Y este debe ser el lado positivo de la fuente para que la corriente salga por arriba. Entonces, si nosotros hacemos aquí la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Hacemos el recorrido y partimos de aquí, por ejemplo, si partiéramos de este nudo, de este punto parto aquí, menos B, ¿no es cierto?, más B sub R, más B sub L y más B sub C, ¿no es cierto? Y todo esto tendría que ser igual, porque ahí medir la vuelta completa, debe ser igual a 0. O, en otras palabras, el voltaje o voltaje total, que sería este, el voltaje de la fuente, ¿no es cierto?, tendría que ser igual a la suma de B sub R más B sub L y más B sub C, y todos estos son fasores, ¿no es cierto? Y todos son fasores. Sigo con puntito como quieran llamar. Y esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Y lo hicimos aquí de dos maneras. Lo hicimos así y lo hicimos así. Por lo tanto, efectivamente se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff, porque al hacer la suma, este voltaje total, y al hacer la suma particularmente así, de esta manera, cuando colocamos la corriente en su ángulo correspondiente de los 83 grados, resulta ser que el voltaje total es aproximadamente 220 volts, 219 y fracción nos salía por la aproximación, y el ángulo es 0 grados, que fue el cálculo, el último cálculo que hicimos. Este ángulo es 0 grados del voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente está adelantada. Y corresponde a este valor, 220 ángulo de 0, que fue el dato que nos dieron. Entonces, efectivamente, sí se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff, como debe cumplirse en cualquier circuito eléctrico. Entonces, ahí hay otro elemento adicional para que lo conozcan. ¿Dudas, consultas, comentarios? Por mi parte, ninguna. Ya. Bueno, este circuito es más capacitivo que inductivo, así que en rigor se puede igual corregir el factor de potencia, pero lo más común de corregir el factor de potencia es a través de agregar capacitancias. Y si aquí le agregamos una capacitancia al circuito, lo vamos a hacer más capacitivo todavía de lo que es, y por lo tanto el ángulo va a ser peor. Tendríamos que asumir de que los 83 grados, que la impedancia no tiene menos 83, sino que tiene 83 grados. O sea, si sumiéramos de esa manera, ¿ya? Si hiciéramos esa digamos, si condicionáramos al ejercicio de esa manera, o sea, si dijéramos que Z valía, ¿cuánto era uno? ¿Cuál es el valor de Z? ¿Cuál es? 162.47. 162,47. Si condicionáramos a que Z fuese con un ángulo positivo y no con un ángulo negativo, porque no había dado un ángulo negativo, ¿no es cierto? Cambiamos un poco el ejercicio, hagamos que L sea mucho más importante, mucho más relevante que C. Entonces, si hubiese sido un ángulo positivo, el Z un ángulo positivo, fíjense lo que tendríamos. Tendríamos que aquí tendríamos R, ¿no es cierto? LXL estaría por acá arriba, y LXC sería por aquí chiquitito, para que en la suma, bueno, el R no es tan grande, para que en la suma aquí tengamos los 83 grados. ¿Ya? Para que en la suma nos dé los 83 grados. ¿Ya?
que se van a establecer después la diferencia entre voltaje y corriente, y aquí tendría que ser al revés porque estoy cambiando el ejercicio por completo. O, en otras palabras, podríamos nosotros saber cuál es la potencia Q, ¿ya? ¿Cuál es la Q sub L aquí? Este es Q sub L, y esta es la potencia P. ¿Ya? Entonces, si esto fuese de esa manera, y con 83 grados, obviamente estos 83 grados nos indica que el factor de potencia o el coseno de 83 es pésimo, ¿ya? El coseno de 83 grados, ¿no es cierto?, es mucho menor que los 0,93 exigido por la ley para el factor de potencia. Entonces calculamos el coseno de 0,83 positivo. Bueno, el coseno es función par, así que da lo mismo, positivo o negativo. El coseno de 83, fíjense que aquí sería 0,12, 0,1219, pésimo, 0,1219, obviamente que es mucho menor que 0,93, que es lo que exige la ley. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, que si el ángulo fuese positivo, entonces podemos hacer aquí corrección del factor de potencia. ¿Y cómo corregimos el factor de potencia? Agregándole aquí una potencia capacitiva, por eso que por el caso original no sirve, agregando una potencia capacitiva de forma tal de que podamos bajar este ángulo, ¿ya? Y bajamos el ángulo, supongamos ahí. Y supongamos que este ángulo sea, por decir un número cualquiera, 10 grados. ¿Ya? A ese ángulo queremos llevarlo. 10 grados es menor que los 21,56 que nos exige la ley. Entonces, para poder calcular esta capacitancia, esta potencia reactiva, utilizamos la ecuación que vimos en clase, Q sub C, entonces la potencia P por la tangente del ángulo, que en este caso es la tangente de los 83, menos la tangente nueva del ángulo phi nuevo, que sería en este caso los 10 grados. O sea, aquí este serían los 83, y este tendría que ser los 10 a los cuales quiero llegar. Esto es que nos pusimos. Entonces, de esa manera yo podría, ir conociendo la potencia, entonces puedo conocer entonces la potencia reactiva que debo colocar para corregir el factor de potencia. Y el condensador, bueno, el condensador lo calculo de aquí. Q sub C igual a B cuadrado omega C. De aquí sacamos C, conociendo el XC, el Q sub C. Y en este caso sí correspondería, entonces, corregir el factor de potencia. ¿Consultas, comentarios? ¿Cuál sería aquí la frecuencia de resonancia para este ejercicio? Se calcularía con la misma fórmula que vimos recién, ¿cierto? Claro, la misma. Ya.
Me da que es que tiende a cero, pero no sé si está correcto eso. De cero, sí, no sé, no. A ver, 1 dividido por 2pi, 2pi por la raíz cuadrada de L 0,5 por el condensador, que son 10 micros, por 10 elevado a menos No, son 6. 71 y algo. Me falta un paréntesis, creo. Ah, ya. Sí, algo así, porque 1 dividido por 2pi. Sí, aquí le puse 10 elevado a 6 además. A Elevado a mí me menos 6. dio 71.17. 10 elevado a menos 6. Sí, me dio lo mismo a mí. Sí, es lo mismo que tiene el profe, pero Sí, con distinto sí. orden. No, lo que pasa es que le había puesto Me 10 dio lo elevado a mismo. 6. Sí, sí, está bien. Y yo no le había puesto el signo menos al elevado a menos, al elevado a 6. Por eso me daba muy pequeño. 71.16. Perfecto. Esa sería entonces la frecuencia de resonancia para este caso, con los datos que estamos. Bien. Consultas. Este dibujo, este circuito es muy similar al anterior, solo que tiene R y L nomás. Tiene R y L, y si el ángulo, no sé qué ángulo resulta aquí, el ángulo es mayor que los 21,56, el ángulo de la impedancia es mayor, entonces hay que corregir el factor de potencia, que es lo que me piden aquí. Y el triángulo de potencias, ya lo vimos, el voltaje en este caso, el triángulo de potencias S, lo podemos calcular aquí con el voltaje efectivo. Y aquí tenemos que tomar, no nos dice nada acerca del voltaje, así que lo tomamos aquí, que este voltaje es máximo, voltaje efectivo al cuadrado, dividido por la impedancia, conjugado a la impedancia. Conjugado a la impedancia. Aquí podemos calcular entonces P, y esto me va a dar entonces como resultado una potencia activa más J, una potencia reactiva. ¿Ya? Si el ángulo, este ángulo, que sería ese ángulo, si este ángulo phi, que es el ángulo de la impedancia, fuese mayor a los 21,56 grados, entonces hay que corregir. Hay que corregir. Si no fuese mayor, si fuese menor, no hay que corregir, obviamente. Ese es en este caso. ¿Ya? Y el triángulo de potencia, este es un signo de exclamación ahí gigantesco. El factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia. Recuerden que Z tiene un módulo y tiene un ángulo. ¿Ya? Y este ángulo phi es este mismo ángulo phi de aquí. Y el factor de potencia es el coseno de este ángulo. El resto lo hemos visto todo. Y ahí tenemos el triángulo de potencia. Calcular el P, calcular el Q, calcular S y calcular el ángulo. ¿Ya? Y ahí tenemos todo el triángulo de potencia. ¿Sí? ¿Consultas hasta ahí? ¿Dudas? Y ya les di las indicaciones cómo debiesen calcular esto. Este circuito lo hicimos en clase, algo parecido hicimos en clase.
Y este es como los que están propuestos en el, como el circuito serie, calcular los valores que ya hemos hecho. Cambiar la frecuencia, calcular la frecuencia de resonancia, corregir el factor de potencia si es necesario. Sí, preguntamos lo mismo. Profe, entonces ejercicios como estos deberían salir Claro, en la prueba, ¿no? claro. Ah, y aquí están. Sí, ejercicios de este estilo. Ya, tengan a mano esta hojita, esta por ejemplo, con estos dibujos, con las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones. En esta guía que he enviado hoy en la tarde, está todo eso. Aquí están las ecuaciones para el cálculo para la corrección del factor de potencia. Lo que no está aquí es la relación máximo y efectivo, pero es la raíz de 2 esa nomás, así que no es tan relevante. Sí, debiese ser algo parecido a esto. Voy a hacer ejercicio sobre la base de alternativas, o sea, no le voy a pedir que resuelva un ejercicio me lo suban a la plataforma porque me demoro demasiado al resolverlo, ¿cómo se llama? Al corregirlo. Entonces lo que voy a hacer es que los ejercicios los voy a transformar en preguntas y respuestas en alternativas. Entonces ahí anda más rápido. Pero Ok, esto profe, mismo, entonces la prueba sería durante la clase de la próxima semana. sí, durante la clase de Ya. la próxima semana, a partir de las 6. Ok, desde las 6 hasta las 9. Sí, sí, tienes tiempo de más. De las 6 hasta las 9. ¿Alguna duda, alguna otra consulta que quieran hacer? Todo claro por mi parte, profe. Ya, había estimado 1 hora y media, pasamos un poquito, pero yo creo que estamos bien. Sí, pues un ratito más tengo otra clase que hacer, así que alcanzo a descansar un poquito. Bien, jóvenes, si no hay dudas, no hay más consultas, nos encontraremos en el próximo miércoles. Ok, profe, gracias, que esté Ya. bien. Chao, Gracias, chao. igual, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, gracias, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Y terminamos la grabación.